buenos días. Espero que hayáis descansado porque creo que tenemos un día súper intenso. Yo, como comentaba Javier, voy a hablar eso de alimentación, emociones y estrés. El tipo un poco de alimentación que yo sigo se llama natural y energética. Voy a entrar ahora a explicar qué es esto. Pero me pareció interesante mezclarlo con las emociones porque realmente somos lo que comemos y realmente nuestras emociones cambian en función de qué alimento ingerimos. Entonces, un poco lo que pretendo en esta charla es dar una serie de herramientas para, por un lado, ver qué podemos hacer cuando nos planteamos un cambio en nuestra vida, un cambio de hábitos. Después, cómo poder trabajar las emociones, entender un poco qué es una emoción y qué sentido tiene para nosotros cuando llega una, ¿no? Intentar entender esa emoción, ver qué información nos da y trabajarla. Y luego quiero también hablar un poco del estrés, porque creo que cuando uno entiende lo que le está pasando, cuando uno siente estrés, entiende qué procesos se producen en nuestro organismo, pues todo esto nos va a facilitar luego poder controlarlo, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que pretendo es verlo desde el punto de vista naturista. La medicina convencional lo que lo trabaja es más la patología. Desde este punto de vista lo que pretendemos es la prevención, es decir, buscar la salud, el bienestar, un poco conseguir un centro, porque esta alimentación nos va a ayudar, voy a explicarlo ahora, a conseguir un equilibrio a nivel del cuerpo físico, pero también del cuerpo mental, el cuerpo emocional y, por qué no, por supuesto, el cuerpo un poco espiritual, ¿no? El camino espiritual. Entonces, bueno, voy a empezar explicando qué es esto de la alimentación energética, que es una forma de alimentación que lo que intenta y lo que busca es conocer la energía que nos transmiten los alimentos. Se ve muy claro cuando, por ejemplo, las personas, nosotros cuando hablamos, cuando nos relacionamos con las personas, según cómo nos movemos, tenemos un efecto en las personas. Todos conocéis personas que realmente a veces parece un vampiro, ¿no? Parece que me quitará la energía, y otras personas que parece que te dieran energía. Entonces, igual que pasa con las personas, pasa con los alimentos. Tienen una energía que te transmiten. Cuando hablamos de energía, por supuesto, no nos referimos a calorías. Ayer estuvo hablando Carmen, de la energía vibracional, ¿no? De la vibración de las personas, de los alimentos. Todo tiene una vibración en la vida, hay energía. Entonces es un poco el punto de donde empieza toda esta forma de alimentación. ¿Qué es lo que implica? Pues realmente aquí hay un trabajo interior, porque uno tiene que mirar hacia adentro, estamos acostumbrados a mirar hacia afuera, hacer. Y esta forma de alimentación mira hacia adentro y para que uno se pregunte qué es lo que necesitamos, qué es lo que nuestro cuerpo necesita. Cuando hablamos de necesidades me refiero a, por ejemplo, necesitamos calentar o necesitamos enfriar o a lo mejor necesitamos activar. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, más especias, más hierbas aromáticas, sabores más picantes, o a lo mejor necesitamos relajar. Entonces ahí utilizaremos, por ejemplo, más cremas dulces de verduras por la noche si estamos tensos, tenemos insomnio. Pues realmente se puede utilizar con esta forma de alimentación, entendiendo esa energía que nos van a dar y cómo cocinarlo, qué estilos de cocción utilizar, vamos a conseguir, bueno, pues intentar eso, centrarnos, un equilibrio, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es trabajar, por un lado, el cuerpo físico, para reforzarlo, conseguir tener toda la energía que necesitamos, por el cuerpo mental, porque siempre tenemos ahí los pensamientos de un lado para otro, intentar calmarlo, relajarlo, y el cuerpo emocional para depurar. Necesitamos depurar emociones, es importantísimo. Cuando no depuramos, cuando no trabajamos las emociones, se quedan estancadas y nos generan bloqueos. Y realmente, pues, bueno, eso luego al final pues, se convierte, si no se trabaja, se puede, la enfermedad y en los problemas, ¿no? Cuando hablamos de alimentación, es importante distinguir 4 fases de la alimentación. Primero está la masticación, cómo masticamos. No sé si todos habréis escuchado, ¿no? La importancia de masticar lento. Realmente el alimento se alcaliniza cuando masticamos, cuanto más masticamos. Es importante, yo siempre en las consultas lo comento, ¿no? Intentar ser consciente e intentar masticar 15 veces. Por lo menos proponte una comida al día y luego lo vas ampliando, ¿no? 2 días, 3 días. Intentar masticar es muy muy importante porque cuando uno mastica realmente facilitas a tu cuerpo la digestión, facilitas a tu cuerpo pues todo el proceso, ¿no? Y sobre todo el tema del pH, que es importantísimo, que vamos a hablar un poquito luego, consigues que el alimento se vuelva más alcalino. Luego la segunda fase sería la parte de la digestión, también es esencial. ¿Cómo hacemos las digestiones? Nos sentimos pesados después de comer, nos sentimos ligeros, activos, tenemos que irnos a dormir porque no podemos abrir el ojo, es importante, ¿no? La tercera fase sería la parte de la absorción, que tiene que ver con la flora intestinal, cómo nos sentimos, si tenemos que comer, comemos y a la hora tenemos otra vez hambre, ahí realmente no estamos absorbiendo bien, habría que ver qué estamos haciendo mal, ¿no? Por ejemplo, alimentos que van fatal para la flora intestinal es, por ejemplo, el azúcar, las carnes, la bollería, las harinas, todo esto nos destruye completamente la flora intestinal.
Entonces, bueno, pues tener eso en cuenta, ¿no? Y luego la última parte, que es la parte de la eliminación, que también es esencial porque es como eliminamos las toxinas y lo que no necesitamos en nuestro cuerpo. Cuando una persona tiene estreñimiento, no elimina bien, normalmente también hay emociones bloqueadas. Entonces, es un trabajo profundo que hay que hacer ahí. Y bueno. Voy a hablar ahora un poquito del cuerpo físico, luego del cuerpo mental y luego del cuerpo emocional, por el tema de las emociones. El cuerpo físico, ¿qué necesitamos a nivel del cuerpo físico? Pues bien, necesitamos macronutrientes, que serían los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono lo que nos dan es energía. Lo que pasa es que hay diferentes hidratos de carbono. Hidratos de carbono rápidos, ¿qué pasa? Que producen glucosa y esta glucosa sube a la sangre muy rápidamente. ¿Qué ocurre? Que también tenemos que utilizar muchísima insulina y baja la glucosa muchísimo en la sangre, ¿no? Entonces hay una serie de altibajos que nos traducen en personas que no tienen energía, que a lo largo del día, a media mañana necesitan algo porque no pueden seguir, o a media tarde mucho más acusado, ¿no? Entonces, con unos hidratos de carbono complejos, es decir, que llegan a la sangre poco a poco, pues realmente conseguimos una energía estable. ¿Qué alimentos serían estos? Pues sobre todo los cereales integrales. Cuando hablo de cereales integrales me refiero a arroz integral, me refiero a quinoa, a mijo, a la cebada, a la avena. No sé si estáis familiarizados con este tipo de alimentos, pero eso, que sean integrales, ¿no? Para evitar esos picos de glucosa y de insulina después de la glucosa y conseguir una energía estable. Después haríamos el segundo macronutriente, que serían las proteínas. Las proteínas realmente son esenciales, aunque hoy en día no es ningún problema, porque normalmente se comen muchas más proteínas de las que nuestro cuerpo necesita. Pero realmente lo que forman es la estructura de nuestro organismo, ¿no? Nuestros músculos, toda la estructura, lo que nos sujeta. ¿Qué proteínas serían las adecuadas? Bueno, pues yo siempre me dirijo un poco más hacia la proteína vegetal, más que la proteína animal. ¿Por qué? Porque realmente la proteína vegetal es mucho más sana, no nos genera tantas toxinas. Cuando una proteína animal está en el organismo, lo que hace es produce putrefacción, mientras que una proteína vegetal lo que produce es fermentación. Entonces realmente hay 1000 estudios ya que demuestran cómo la proteína vegetal, conociendo un poco, porque realmente las proteínas vegetales tienen una serie de aminoácidos que forman la proteína y hay que saber las combinaciones para conseguir una proteína de buena calidad biológica, ¿no? Como la que tiene la carne, que tiene todos los aminoácidos. ¿Qué podemos hacer? Pues por ejemplo mezclar un cereal, el arroz integral por ejemplo, con una legumbre. Y realmente así tenemos toda la cadena de aminoácidos. O unas semillas, las semillas de girasol, de calabaza, con las legumbres. También así conseguimos toda la cadena de aminoácidos y es la misma proteína que tiene la carne. Y bueno, a nivel medioambiental pues tiene un efecto grandísimo, ¿no? Toda la destrucción del suelo, o sea que es tanto por la parte medioambiental como por la parte de la salud del individuo. Luego tenemos el tercer macronutriente, que serían las grasas, que las grasas son esenciales para nuestro organismo. Lo que pasa es que hay que intentar conseguirlas, pues grasas de buena calidad. ¿Qué grasas son estas? Pues por ejemplo el aceite de oliva, que ayer estuvimos hablando del aceite, son las semillas, son los frutos secos, intentar evitar en la medida que podamos pues todas las grasas saturadas, la bollería, todas estas grasas que lo que nos puede producir enfermedades y es fatal para el organismo. Y luego tenemos toda la parte de minerales, serían los micronutrientes que se necesitan en menor cantidad, que son las minerales y las vitaminas. Como minerales son esenciales sobre todo para el sistema nervioso. ¿Qué alimentos podemos tomar que tengan muchísimos minerales? Pues por ejemplo yo siempre recomiendo las algas. Las algas tienen muchísimos minerales, las semillas, los frutos secos, el pescado, unos buenos productos vegetales, sobre todo ecológicos. Y luego también tenemos las vitaminas. Las vitaminas lo que nos dan son, están relacionadas con muchísimos procesos metabólicos y estas vitaminas, pues sobre todo de las frutas y de las verduras. Si las cocinamos menos, mejor, porque con el calor se destruyen muchas vitaminas. Quería comentar también que por un lado es importantísimo el alimento, pero por otro también es la procedencia de este, ya que el alimento no es lo mismo un tomate que se acaba de coger en el huerto maduro que un tomate que se ha recogido antes de que estuviera maduro, que se ha mantenido en cámaras para transportarlo a miles de kilómetros y después se le ponen determinadas sustancias para que madure rápidamente, que coja un color muy rojo para salir al mercado, ¿no? Realmente en el olor, en el sabor, en el aroma, ¿no? Todo cambia y todo es... Entonces realmente es muy importante la procedencia de esos alimentos, que sean, pues si son ecológicos, muchísimo mejor. Hoy
hoy en día un poco el acto de comer está completamente infravalorado, no se le da ninguna importancia. Vemos mucha gente que come en el metro, en reuniones de trabajo, delante del ordenador. Esto es fatal, porque realmente el alimento no nos va a nutrir de la misma manera si comemos de esa manera o si comemos centrados, en silencio o relajados por lo menos, ¿no? Sin discusiones y demás. Y lo que buscamos un poco es el equilibrio de la alimentación. Cuando hablamos de equilibrio de alimentación, por supuesto es cubrir unos mínimos, pero a mí me hizo mucha gracia cuando me hice vegetariana que a todo el mundo le preocupaba el tema de las proteínas. Pero realmente hoy en día, por supuesto, importantísimo tener todo lo que acabo de decir de macronutrientes y micronutrientes, pero hay que cubrir unos mínimos pero no exceder unos máximos. Casi todas las enfermedades de hoy en día son por excesos. Azúcar alto, el colesterol, todas esas enfermedades es por excesos. Entonces, intentar ver que la alimentación equilibrada para cada persona es aquella alimentación que se corresponde con el mejor estado de salud de cada uno. Por eso una alimentación equilibrada no existe en general, se tiene que adaptar a la persona, a su actividad, al ambiente que hace, a todas las características, ¿no? A la estación, a la actividad de la persona, al trabajo. Se tiene que ir adaptando y, por supuesto, pues si es a nivel local, pues muchísimo mejor que tener el efecto en el medio ambiente, pues de coger productos que vienen de miles de kilómetros y, pues eso, por ejemplo, estar tomando frutas tropicales en sitios donde hace frío, pues no tiene mucha lógica, ¿no? Por algo nacen y están en sitios donde hace calor porque sirven para refrescar, y donde hace frío no se necesitan esas frutas, ¿no? Todo la verdad que la naturaleza tiene una lógica y a veces nos empeñamos en interponer nuestra voluntad. ¿Cómo se podría hacer para plantearse cambios, ¿no? A la hora de, bueno, yo quiero hacer una alimentación más equilibrada, quiero llevar una alimentación que me sienta mejor, sin tener que estar enfermos? Ayer se hablaba un poco, ¿no? No hace falta estar enfermo para querer decir, bueno, me siento bien, pero realmente cuando empiezas a hacer una serie de actividades en tu vida, te empiezas a alimentar mejor, notas unos cambios increíbles y es muy, muy beneficioso, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, algunas recomendaciones que me gusta dar, pues por ejemplo, empezar a sustituir todos los productos refinados por productos integrales. Intentar reducir la cantidad de carne que consumimos. Podemos sustituirlo al principio por pescado y después sustituirlo pues, por proteínas vegetales, como son las legumbres, el tofu, el seitán, todos estos productos. Y luego también intentar reducir la cantidad de azúcar, porque realmente nos producen esos efectos en la sangre, ¿no? Sube la glucosa en la sangre y tiene unos efectos fatales para el organismo. Intentar cocinar una vez al día, por lo menos, ¿no? Todo esto bueno, pues es muy beneficioso. Intentar, de alguna manera, no utilizar esos productos precocinados, congelados, ya modificados, porque realmente están desnaturalizados, no tienen energía. No tienen energía y no te van a transmitir la energía que necesitas. Lo vas a estar comiendo, picando cada 2x3, cuando hay personas que comen todo eso preparado, congelado, en los microondas, etcétera, ¿no? Es fatal para el organismo. Bien, y ahora me voy a meter con el cuerpo mental, que es el tema de la mente. Sería toda la parte de los pensamientos, ¿no? Normalmente lo que tenemos son excesos de pensamientos y lo que nos pasa muchas veces es que no sabemos controlarlos, nos llegan. No sé si alguna vez os habéis preguntado qué calidad de pensamiento tenéis. Realmente si son pensamientos, ¿qué frases os decís a vosotros mismos? Es importantísimo ser consciente de eso. Yo os propongo que en los próximos días, podríais empezar hoy si os animáis, de vez en cuando ser consciente de qué estoy pensando, esto me beneficia, me perjudica, y aquello que os perjudique podéis proponerlo como un ejercicio, escribir en un cuaderno ese pensamiento y después podéis cambiarlo por el opuesto. Aunque sea que no sea real, que no te lo creas o que lo veas complicado llevarlo a la práctica, pero realmente hay un estudio que demuestra cómo si repites una acción durante 21 veces, puedes conseguir que esa acción se convierta en un hábito. Entonces yo os invito a que el pensamiento positivo se convierta en un hábito en vuestra vida, porque realmente eso nos va a afectar luego a las emociones, nos va a afectar a todo, ¿no? Y realmente está en nuestra mano poder conseguir cambiar esos pensamientos. Pero bueno, es un trabajo lento y bueno, poco a poco, ¿no? Intentar En cuanto a la parte emocional, quiero empezar hablando también de por qué las dietas no funcionan. Está muy relacionado con las emociones. Una persona cuando se lanza a hacer una dieta, todo el mundo quiere adelgazar, todo el mundo quiere... Cuando se lanza a hacer una dieta, realmente hay una restricción de alimentos. Se restringen los alimentos. Y cuando una persona se impone limitaciones en su vida, ¿qué hace? Esa persona tiende a saltárselas.
Cuando una persona te resiste, realmente pues generas unos bloqueos y no vas a conseguir eso todo a lo que te resistes persiste, ¿no? Entonces, cuando una persona empieza a quitar alimentos, a reducir cantidad de alimentos durante un mes, 2 meses, unas semanas, para después volver a comer igual que estaba comiendo antes, es cuando se produce el efecto rebote que habéis oído todos 1000 veces. Realmente cuando queremos adelgazar o queremos tener, mejorar nuestra salud en cuanto a la alimentación, mejorar nuestra alimentación, lo que hay que hacer es un cambio de hábitos. No vale con poner hacer un cambio, llevarlo durante 2 semanas y luego olvidarte porque no funciona. Realmente es eso, el cambio de hábito y ver que no sienta bien y aprender, coger aquellos hábitos, a conseguir que se adapten a lo que tú eres, ¿no? Que estés contento cuando hagas esos cambios, que no sea una obligación ni una imposición. En cuanto a las emociones, es interesante también ser consciente que no existen unas emociones positivas y otras negativas. Las emociones lo que es un proceso que tiene nuestro organismo para defenderse, para ayudarte, para darte mensajes. Entonces es muy importante cuando tenemos una emoción aceptarla, recibirla, ver qué mensaje nos está dando. Por ejemplo, cuando nos sentimos, tristes, ayer veíamos en la gráfica cómo bajaba la vibración, ¿no? Realmente lo que haces es, tienes menos energía, te apetece más estar contigo mismo, más en soledad. A lo mejor tienes que pasar una serie de, un duelo, lo que sea, ¿no? La emoción te ayuda a pasar eso que estás pasando en tu vida, todo lo que te está llegando. O por ejemplo, cuando estás muy feliz, realmente aumenta la actividad. ¿Por qué? Porque es algo que te ayuda para celebrar, para que que trabajes esa situación. O cuando nos sentimos frustrados, en vez de resistirte, decir, ¿por qué me siento frustrado? Y plantearte cambios en tu vida. Y todo lo que llega nos trae mensajes, ¿no? Entonces es muy importante ser consciente de qué mensajes te está dando. Si os parece, vamos a hacer un ejercicio. No sé si tenéis una hoja en el cuaderno, si tenéis algún folio por ahí. Os voy a proponer que escribáis 3 cosas que os gustaría cambiar en vuestra vida. 3 cosas que realmente, pueden estar relacionadas con la alimentación o pueden no estar relacionadas con la alimentación. Pero 3 cosas algo que os apetezca, ¿no? No quiero, seguir tomando tanto azúcar, no quiero, lo que os apetezca cambiar, algo que os apetezca modificar en vuestra vida para tener hábitos más saludables o para que tú te vayas a sentir mejor. No, que lo escribáis. Que lo escribáis en la hoja. Para vosotros mismos, esto es para vosotros. Tres cosas que os gustaría modificar en vuestra vida, que os gustaría cambiar. Puede ser con vuestros hábitos de vida, con la alimentación, el ejercicio, la naturaleza, cualquier cosa que os apetezca realmente mejorar. Yo tengo muchas más. Bueno, puedes poner toda la lista que quieras. Para que no se alargue demasiado. Y ahora en la columna de la derecha que pongáis el opuesto, es decir, ¿qué podéis hacer para conseguir eso? Por ejemplo, si quiero reducir, no quiero llevar una vida tan sedentaria, puedo poner, a partir de hoy voy a empezar a hacer más deporte, voy a empezar a hacer más ejercicio. O si he puesto, quiero no tomar tanto azúcar, pues voy a decir, en vez de azúcar voy a intentar tomar más melazas o cosas dulces pero de mejor calidad, o más verduras que sean dulces. ¿Qué os podría ayudar para conseguir eso, ¿no? Como el opuesto en positivo. Si habéis puesto primero negativo, en positivo, ¿no?
Y ahora me gustaría que cerrarais los ojos, y que pensarais qué te aportaría realmente este cambio. Para ti como valor en tu vida, ¿qué conseguirías si consigues hacer este cambio? ¿Qué beneficios obtendrías? Puedes visualizarte en esa situación, observar cómo te mueves, lo que sientes. Puedes pensar también qué te ha impedido hacerlo hasta este momento, qué obstáculos has encontrado. E imagínate también cómo podrías vencer esos obstáculos. Puedes notar la fuerza que tienes y aquello realmente que te motiva para poder conseguir ese cambio. Y realmente este ejercicio podéis hacerlo en casa, esta hoja podéis ponerla en un sitio de casa donde la veáis, que podáis ir añadiendo todo lo que se os vaya ocurriendo y que tengáis de verdad ánimo de cambio y realmente que sea una guía, ¿no?, en vuestra vida para... Es un ejercicio muy sencillo, pero bueno, que os sirva alguna veces de cuando te sientes muy... que no consigues, ¿no?, que estás muy bloqueado, ¿no?, que te ayude a avanzar. Y sobre todo buscar esa motivación que siempre te ayuda, ¿no?, y tenerla muy presente. Voy a hablar ahora, voy a hablar ahora un poco más de todo el tema de la energía. El punto de vista de la alimentación natural y energética tiene en cuenta siempre la energía. Bueno, es una forma de alimentación que parte del taoísmo, de la medicina tradicional china y de las energías del yin y del yang. Estas dos energías, que imagino que habréis oído muchas veces, son dos energías complementarias y antagónicas. La energía yin es una energía que dispersa, que abre, que realmente que enfría, que genera cierta... es una vibración como muy rápida, ¿no? Lo notas muy rápidamente, esta energía. La energía yang es una energía que tiende a cerrar, a contraer, generar rigidez. Y, ¿qué alimentos? Porque todo esto es orientado a la alimentación. ¿Qué alimentos son más yin? ¿Qué alimentos son más yang? Siempre hablamos primero de los extremos y luego qué alimentos están en el centro para conseguir toda esta energía que estábamos hablando, ese centro, ese equilibrio. Pues bien, alimentos más yin, que como digo son alimentos que enfrían, que abren, que dispersan, que no hay que tomar, por ejemplo, cuando estamos de exámenes, cuando tenemos que estar muy concentrados o cuando queremos realmente tener como un centro... Pues ¿qué alimentos son estos? Pues por ejemplo están, el tema del alcohol, del fumar, también todo el tema de las drogas. Aquí está el azúcar, están los estimulantes, el café, el té, incluso el chocolate. Está también todas las frutas tropicales, son también las solanáceas, muy yin. Las solanáceas son el tomate, la berenjena, la patata, el pimiento. Todos estos alimentos lo que nos hacen es, los lácteos también estarían en este grupo, lo que nos hacen es eso, enfriar, ¿no?, y dispersar. ¿Qué alimentos tendríamos en el otro lado? Los alimentos extremos yang, pues sería por ejemplo el exceso de sal, serían las carnes, los embutidos, los quesos, sobre todo salados, los huevos. Todos esos alimentos lo que nos hacen es bloquear, generar rigidez, generar calor. Y dependiendo de cómo estemos, pues tendríamos que jugar, ¿no? ¿Qué alimentos estarían en el centro? Que serían los que nos darían una energía estable y sería una energía más moderada, no sería tan extrema. Pues tendríamos, por ejemplo, las legumbres, los cereales integrales, pero cereales no me refiero a los cornflakes ni cosas de estas, ¿no? Todo lo que estaba diciendo antes del arroz, la cebada, la quinoa, el trigo sarraceno, que calienta muchísimo. Luego tendríamos también todas las frutas, las verduras, las semillas, los frutos secos, las algas estarían también en este grupo, los endulzantes naturales. Todos estos alimentos tienen una energía moderada, que nos transmiten esa energía moderada y pues que nos van a ayudar realmente, ¿no?
¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, si nosotros nos sentimos pues eso, con mucho calor, personas muy rígidas, que tendemos a enfadarnos fácilmente, incluso con ira, con muchos bloqueos, pues estas personas deberían evitar completamente los alimentos extremo yang que hemos dicho, la sal, la carne, los embutidos. En cambio, personas que están muy débiles, con un sistema inmunológico muy débil, que se ponen enfermas cada 2 por 3, que están como que no consiguen concentrarse, estas personas deberían eliminar todos los alimentos extremo yin, todo eso, el azúcar, los estimulantes, el alcohol, porque todo eso lo que te hace es debilitarte aún más. Entonces es como una rueda que bueno, pues... Y siempre que comemos del centro, pues vamos a conseguir mayor centro. Quiero hablar ahora también, hablando de las emociones, de los órganos. No sé si alguno está familiarizado un poco con la medicina tradicional china. Siempre hay 5 grupos de órganos, se une un órgano con una víscera. El órgano es el que es compacto, la víscera en principio es la hueca, aunque luego no hay tampoco órganos completamente huecos en nuestro organismo. Estos 5 órganos, estos 5 grupos, por un lado, el primero, voy a hablar del riñón y de la vejiga. Este grupo de órganos, bueno, el riñón nos ayuda a filtrar la sangre de nuestro organismo, nos ayuda a depurarnos, la vejiga, bueno, pues retiene la orina. Estos órganos realmente lo que nos producen están relacionados con el amanecer, con el color negro, están relacionados, todo se relaciona con un órgano, en este caso es el oído, están relacionados, bueno, con cuando una persona tiene desequilibrados estos órganos, lo que siente es mucho miedo, mucha inseguridad, mucha falta de determinación en la vida. ¿Qué ocurre? Que estas personas se debilitan. Si estas personas que tienen el riñón y la vejiga débil se alimentan a base de alimentos extremo yin, como decíamos antes, ¿no? El azúcar, los estimulantes, lo que hace es se debilita aún más. Entonces estas personas habría que eliminar completamente esos alimentos y en cambio darles alimentos pues, que nutran mucho más, ¿no? Los cereales, las legumbres, las proteínas, todo el resto de proteínas, las algas, etc. Luego tendríamos el segundo grupo, que sería el grupo del hígado y de la vesícula biliar. Bueno, el hígado se le relaciona con más de 500 funciones en nuestro organismo. Almacena la glucosa, nos ayuda a desintoxicar el organismo también y muchas otras funciones, ¿no? La vesícula biliar nos ayuda a digerir las grasas gracias a la bilis que tiene. Estos órganos están bueno, relacionados con la primavera, con la mañana, están relacionados con el sabor, con el color verde, con el órgano de la vista. Cuando tenemos problemas de vista muchas veces está muy bloqueado el hígado. Si personas que están así, hay que ver que están comiendo, normalmente están comiendo mucha sal, mucha carne, mucho embutido, hay que darles frescor, cosas que depuren, infusiones de cardo mariano, de todas estas alcachofera, cosas que depuren muchísimo. Y realmente aquí estas personas lo que van a sentir en cuanto a emociones son personas con más ira, con muchísimo calor, con exceso de rigidez, de bloqueo, personas muy inflexibles. Entonces, si les damos ese frescor a través de las verduras, de formas a la hora de cocinar, pues en vez de hacer cosas al horno o cosas durante mucho tiempo, vamos a intentar dar cosas más frescas, más crudos, más líquidos, germinados. Todo esto lo que nos va a hacer es mover esa energía que está muy bloqueada. El tercer grupo de órganos sería el corazón y el intestino delgado. Son los órganos del verano. Son los órganos que se relacionan con el color rojo, con el mediodía, el momento del día cuando hace más calor, con la intuición. Son órganos que, bueno, se van a bloquear, bueno, pues si comemos ambos extremos, ¿no? Si comemos muy yin o comemos muy yang. ¿Y qué vamos a sentir? Pues realmente el corazón se habla del emperador del organismo, ¿no? Le dice la medicina tradicional china, porque realmente es lo que nos bombea, lo que nos da ritmo, lo que nos da coordinación. Personas que lo tengan desequilibrado, pues les faltará ritmo. Realmente serán personas con muchos altibajos, ¿no? Les faltará un ritmo en su vida y se sentirán, pues eso, ¿no? Muy despistados, ¿no? Con energía, de repente mucha euforia y después nada de energía, ¿no? Muchos altibajos. Entonces estas personas, estos órganos, ¿cómo se equilibran? Pues comiendo un poco del centro también, ¿no? Todo lo que estábamos hablando de los cereales, las proteínas vegetales, las verduras, etc. El cuarto grupo sería el grupo del estómago, bazo y páncreas. Son los órganos del plexo solar y son los órganos que más relacionados están con las emociones.
El estómago, bueno, pues nos ayuda a hacer las digestiones. El bazo se almacena muchísimo sangre, está muy relacionado con el sistema inmunitario, elimina glóbulos rojos viejos que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Nos ayuda mucho a depurar. Y el páncreas, bueno, pues es el que segrega la insulina, el que produce la insulina, produce muchos jugos pancreáticos, muchos jugos que nos ayudan a digerir, ¿no? Cuando están muy desequilibrados, estas personas suelen tener que tienen muchos pensamientos repetitivos. Cuando hablaba al principio de personas que parecían vampiros, que te quitan la energía, suelen ser personas que tienen estos órganos muy desequilibrados. A estas personas es muy importante darles mucho dulzor. Cuando hablo de dulzor me refiero a dulzor natural de los alimentos, ¿no? Desde hace mucho se intentan poner mucho azúcar, mucha sal, se intentan como cambiar los sabores naturales de los alimentos. Entonces realmente si nosotros intentamos masticando más, por ejemplo, los cereales, obtenemos mucho más dulzor, los cereales se vuelven dulces, o verduras redondas, la calabaza, la zanahoria, la chiribilla, bueno, el boniato, todos estos alimentos son muy dulces y realmente a estas personas les van a transmitir ese dulzor y por supuesto el cariño y el amor y todo eso, ¿no? Que estas personas son las que más necesitan porque están desequilibrados estos órganos. Y luego tenemos el último grupo que sería el pulmón y el intestino grueso. El pulmón, bueno, pues nos ayuda a todo el tema del oxígeno, a limpiar, ¿no? A través de, está relacionado con el sentido de la respiración. Y el intestino grueso, al contrario, elimina sustancias que no son necesarias para nuestro organismo. Están relacionados con el otoño, con el color blanco, con el sabor picante. ¿Y qué bloquea estos órganos? Pues por ejemplo, exceso de harinas o de lácteos o de cosas que amalgaman muchísimo. Estas personas necesitan mucho picante. Picante también, tampoco hay que poner cayena, pero podemos utilizar el jengibre, podemos utilizar los rabanitos, cosas así que realmente mueven energía y van a limpiar, ¿no? Personas con problemas en los pulmones que les cuesta expectorar y sacar, ¿no? Tienen ahí muchos bloqueos. Suelen ser personas que tienen el pulmón y el intestino grueso que están muy atadas al trabajo, ¿no? Que están muy metidos en el trabajo, que no paran ni un minuto. Como mucho bloqueo interior. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda, me decís, ¿eh? Bueno, y ahora quería pasar a la última parte de la charla, que es la parte del estrés. Entonces, quería hablar, en primer lugar, qué es el estrés, porque creo que cuando uno entiende lo que es y qué efectos tiene en nuestro organismo, es mucho más fácil tener un control sobre él, ¿no? El estrés realmente es una respuesta que tiene nuestro organismo a nivel fisiológico y a nivel psicológico también, para hacer frente a algo que observamos como una amenaza. Sentimos que algo, nuestra homeostasis, que es un poco el equilibrio del organismo, homeostasis hay en las células, ahí cuando respiramos, ¿no? Es el equilibrio al que tiende nuestro organismo. Pues realmente cuando una persona ve que ese equilibrio se pone en peligro es cuando hay estrés. El ser humano realmente tenemos un poco tres partes, ¿no? Uno con lo que nacemos, la parte biológica, que un poco el ADN y demás que nos viene dado de alguna manera. Otra parte, el entorno, que podríamos modificar más o menos, dependiendo de, bueno, pues lo que esté en nuestra mano. Y luego, por supuesto, la parte psicológica, que es lo que es más individual, que podemos modificar nosotros completamente, ¿no? Entonces, realmente cuando una persona siente estrés, hay un desequilibrio entre ese entorno y la persona. Entonces, bueno, para hablar del estrés quería empezar, aparte de definiéndolo, explicando que el estrés no es para nada negativo, que el estrés, dependiendo de cómo nos lo tomemos nosotros, tenemos la facultad, con trabajo, de poder modificar ese estrés. Hay un estrés que se dice que es positivo, que es el que nos motiva, que realmente nos genera un desafío en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no estaríamos, no avanzaríamos. Realmente es lo que hace que desarrolles capacidades, ¿no? Que realmente te motives para llegar a ciertos aspectos que te exige el entorno, ¿no? La demanda. Y luego lo que comentaba, que no hay, bueno, el estrés negativo es aquel que ocurre eso, pero va en exceso, bien por la intensidad o porque se prolonga mucho en el tiempo. Ese estrés puede llegar a ser negativo. ¿Por qué? Porque tiene una serie de, nuestro organismo, ahora vamos a hablar de ello, segrega un montón de hormonas y de elementos en nuestro organismo que lo que nos hace, se relacionan, hay muchos estudios que ya te demuestran, ¿no?, cómo afectan al aprendizaje, a la memoria, ¿no? El estrés está muy relacionado con muchísimas enfermedades, con el cáncer, con el envejecimiento.
vamos a ver ahora un poquito más. Pero realmente entender el estrés es algo como que existe porque, bueno, de alguna manera nos beneficia. Sin el estrés no habría esa motivación que necesitamos. Una de las primeras personas que empezó a hablar del estrés es un médico austrohúngaro, Hans Selye, que habló del síndrome de adaptación general. Es decir, cuando nosotros estamos en el entorno y hay una posible amenaza, entonces hay un sistema de alarma en nuestro organismo. Se empiezan a activar un montón de elementos que vamos a hablar ahora. Y entonces tenemos dos posibilidades. Una es adaptarte, cambiar, generar una acción. Y otra es resistirte. ¿Qué ocurre? Que cuando uno se plantea realmente la estrategia, una actividad, un cambio, uno se adapta y bueno, termina el estrés y te relajas. ¿Qué ocurre? Que cuando no te adaptas, lo que haces es resistirte, pues hay un agotamiento. Realmente se produce un agotamiento en el organismo y después viene la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una demanda externa. Ayer comentaba Carmen un poco, ¿no? El tema de que el estrés existe porque es realmente algo que viene de pues cuando vivíamos en las cavernas, ¿no? Cuando tenías que enfrentarte a un depredador, a un animal, porque tu comida dependía de eso. Realmente necesitabas un montón de energía que te producían todas esas hormonas que tu cuerpo segrega. Si no, no podrías hacer frente a eso, responder a esa demanda. ¿Qué ocurre? Que la demanda externa ha cambiado, ya no necesitamos enfrentarnos a depredadores, pero nuestra respuesta interna de nuestro organismo no se ha modificado. Entonces nuestro organismo se prepara para la acción física. Entonces ahí es cuando hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede producir el estrés? Pues tenemos estresores fisiológicos. Por ejemplo, personas que tienen los huesos muy débiles son personas que van a sentir estrés cuando tengan posibilidad de que esos huesos se rompan, ¿no? Que somos más débiles. O estresores psicológicos, personas más débiles por lo que sea, que realmente pues tienen más facilidad, son más vulnerables. También puede ser a nivel social, ya sea por los problemas económicos, financieros, o por ejemplo con la incapacidad de adaptarte a los cambios tecnológicos que también te pueden generar estrés. Puede ser también el medio ambiente, la contaminación, el ruido, todo esto lo que nos produce estrés. O también, por supuesto, la alimentación, que es un poco el centro de la charla, ¿no? ¿Qué alimentos nos pueden generar más estrés? Pues son sobre todo aquellos que afectan directamente al sistema nervioso, que es uno de los sistemas que más tocado sale cuando hay estrés. Alimentos, por ejemplo, los estimulantes, sobre todo las bebidas azucaradas, por ejemplo, ¿no? Que también son estimulantes, la Coca-Cola, todas estas bebidas. Y luego, por supuesto, también el café. El té. Además es como un círculo vicioso porque cuando uno siente estrés te olvidas tienes menos tiempo, comes peor, tomas más Coca-Colas para activarte porque te falta energía, tomas más cafés. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un círculo vicioso que cada vez peor. Entonces hay que intentar darse cuenta que depende de nosotros y que intentemos evitar estos alimentos, intentar sacar 10 minutos para poderte cocinar, porque es esencial, es lo que te va a ayudar a poder plantear un control sobre ese estrés. Estaba hablando antes del tema de la demanda externa y de los recursos que tenemos interiormente, nuestros recursos. Hay más estrés cuando la demanda externa, lo que nos exigen de fuera, es mayor a nuestros propios recursos, o cuando la demanda externa es inferior a nuestros propios recursos. ¿Qué ejemplos? Pues por ejemplo cuando tenemos exceso de trabajo, realmente tenemos muchísimo estrés y entonces hay que ver cómo podemos desarrollar otras capacidades o ver cómo podemos aprovechar nuestras capacidades para hacer frente a esa demanda, ¿no? Habrá que plantearse cambios. O cuando la demanda externa es inferior a nuestros recursos, esa demanda externa hay que ver cómo podemos pues motivarnos con la poca exigencia que tengamos de fuera, por ejemplo, personas que están en el paro, que no tienen trabajo, ¿no? Ver realmente cómo podemos intentar aumentar de cierta manera esa motivación. La situación ideal, ¿cuál sería? Pues que la demanda externa sea igual a los recursos, ¿no? Pero que esto es complicado muchas veces. ¿Qué respuesta hay en nuestro organismo? Pues bien, nuestro organismo lo que intenta es toda la energía que tiene, orientarla a ese posible estresor, esa amenaza que sentimos que hay fuera. Entonces intenta ahorrar deja de funcionar muchísimas funciones que nos van a ayudar para ayudar a nuestro organismo a defenderse.
¿Qué funciones? Pues por ejemplo va a aumentar la respiración, ¿no? Todo el sistema respiratorio, para que haya broncodilatación, que podamos, si necesitamos correr, pues que tengamos los pulmones más grandes, que pueda entrar más oxígeno. También la actividad cardíaca, para estar más activos. Por ejemplo, vamos a sudar más. ¿Por qué? Porque cuando sudamos lo que hacemos es enfriar los músculos, que estén más disponibles para la hora si tenemos que salir corriendo. Y luego se deja de funcionar todo el sistema digestivo. Por eso cuando estamos nerviosos, cuando tenemos tensión, estrés, digerimos mucho peor. La comida no tenemos tanto hambre y lo que comemos no lo digerimos igual. ¿Por qué? Porque dejan de segregarse jugos gástricos, se seca la boca. Realmente hay una serie de procesos para ahorrar energía y orientarlo todo a eso que nos está estresando. ¿Qué ocurre? Que si ese estrés se alarga a lo largo del tiempo, pues claro, llegan todos los problemas que conocemos, ¿no? Y luego, por otro lado, se segregan muchísimas hormonas. Se activa todo el sistema nervioso simpático, entonces todas estas funciones de la broncodilatación, aumenta el ritmo cardíaco, pero también, pues eso, por ejemplo, se segregan adrenalina, y la adrenalina y noradrenalina en las suprarrenales, que son unas glándulas que están encima de los riñones. Estas glándulas, estas hormonas lo que hacen es hacen que todas estas funciones del sistema nervioso simpático se mantengan durante bastante tiempo. De esta manera vas a tener la energía para poderte enfrentar a ese estresor. También se van a segregar, por ejemplo, las hormonas tiroideas, que también lo que hacen es activar el metabolismo y hacer que realmente tengas más energía para enfrentarte a esa situación. También el colesterol, que nos da energía, o el cortisol, que también lo que hace es segrega un montón de... lo que nos da es energía para hacer frente a la situación, ¿no? Aumenta todo el ritmo cardíaco, todo lo que estamos comentando. Y luego va a haber una serie de elementos que lo que nos va a hacer es concentrarnos en lo que estamos haciendo. Que, pues por ejemplo, se van a agudizar todos los órganos de los sentidos, vamos a ver más de lejos. Cuando hay estrés, realmente tu cuerpo es increíble todos los mecanismos que tiene. El cortisol que estaba comentando antes, ¿qué es lo que produce? Pues que te afecten menos las alergias, no tienes reacciones alérgicas. ¿Por qué? Para que estés solo ahí. Las venas también se van a cerrar de alguna manera, se constriñen, para que la sangre también se crea más espesa, para si tienes una herida, que realmente puedas hacer frente a todas esas situaciones. O luego están también, por supuesto, las endorfinas, que se hablará luego esta tarde, ¿no? Cómo te calman el dolor, son sedantes, para que realmente no te fijes en eso y te centres en esa amenaza, ¿no?, que estamos hablando. Bien, ahora quería hablar un pelín del hambre emocional, que también está muy relacionado con las emociones. El hambre es una función que tenemos para conseguir nutrientes para nuestro organismo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se confunde con el hambre emocional. Comemos porque estamos aburridos, porque estamos tristes. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar un tipo de hambre y otro? Pues bien, el hambre emocional es un hambre que llega de repente, que no avisa, que realmente lo que nos incita es a comer lo que sea o en cualquier momento, sin fijarnos en los aspectos organolépticos de los alimentos, ¿no? Ni en el sabor, ni en el olor, ni en la textura. No nos fijamos en nada, simplemente tenemos que comer. O comemos, o nos da por un apego de repente, ¿no? Es como necesito chocolate, necesito lo que sea. El hambre emocional realmente te hace comer aunque no tengas hambre. Y como comento, está muy relacionado con las emociones, ¿no? Comes porque te sientes de esta manera. Hay que ver qué emociones tienes antes de que llegue ese hambre emocional de repente y bueno, darle alimento para las emociones y no para el cuerpo físico, porque el cuerpo emocional no tiene dientes, no necesita alimento físico. Y luego también, por ejemplo, la serotonina, ¿no? Un neurotransmisor que se segrega cuando comemos, que nos da placer. Entonces, ¿qué ocurre? Que es como un círculo vicioso, porque tenemos este hambre, una emoción que nos genera que comamos. Comemos y se segrega este neurotransmisor que nos da placer. Pero ¿qué ocurre? Que después llega el sentimiento de culpa. Te sientes culpable y si encima ganas peso, pues esas emociones, si no las trabajas, empeoran. Entonces es como un círculo que cada vez se va haciendo más grande y que hay que ponerle
pararlo, ¿no? Tomar la decisión de plantearte los cambios suficientes para plantear los cambios, ¿no? Y como comentaba Carmen ayer, que todo el tema del coaching pues puede ayudar a encauzarlo de esa manera, ¿no? Porque es un apoyo que te ayuda a conseguir esos cambios. Bien, ¿qué síntomas tenemos cuando tenemos estrés? Bueno, pues realmente eso se nos tensa el cuerpo a nivel muscular, a nivel mental. También, bueno, pues nos cuesta mucho más concentrarnos, el aprendizaje. Realmente nos enfrentamos a los problemas mucho más superficialmente cuando estamos saturados de trabajo. Hay muchísimos efectos, tanto objetivos, ¿no? Que realmente lo vemos en nuestro organismo, las tensiones, como a nivel psicológico, como estamos mucho más, cualquier capacidad se reduce, ¿no? Entonces, bueno, y esto tiene un efecto, por supuesto, sobre todo los sistemas que más se ven afectados es por un lado el sistema digestivo, por todo lo que he comentado antes, que se para completamente, pero por otro lado el sistema inmunitario. Nos sentimos mucho más vulnerables a las enfermedades. Y luego, por supuesto, también las cardiopatías, ¿no? Los problemas del corazón están muy relacionados con el estrés. Pero también el envejecimiento, que decía, el cáncer, aumenta la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque nuestro organismo manda el hígado, que es el que tiene gran reserva de glucógeno, que es la glucosa sale a la sangre para que cuando nuestros músculos necesiten esa glucosa, esa energía llegue más rápidamente a los músculos y podamos hacer ponernos a correr si necesitamos mucho más rápidamente, ¿no? Que no tengas que dar la señal para que salga la glucosa a la sangre, etc. O sea, todo el organismo se prepara para eso. Entonces, aparte de las enfermedades, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer para enfrentarnos al estrés? Ayer se habló de bastantes cosas, pero sobre todo eso, técnicas de respiración, técnicas de consciencia. Podemos utilizar, por supuesto, la meditación, ¿no? Que es tan positiva para el tema de la relajación y centrarnos. También podemos hacer ejercicio moderado, como el yoga, la alimentación, esencial, ¿no? El descansar bien, también importantísimo. Pero bueno, esto como se habló ayer, no quería hacer mucho hincapié en todas estas cosas. Me quería centrar un poco en la alimentación. ¿Qué alimentos realmente nos van a ayudar a hacer frente al estrés? Aparte ya de trabajar todo lo que hemos hablado hasta ahora. Pues por un lado los cereales integrales. ¿Por qué? Porque cuando tenemos estrés perdemos muchísimas vitaminas, sobre todo vitaminas del grupo B. Entonces realmente los cereales integrales y más aún en este caso del estrés, el arroz integral o la avena son dos cereales que vienen fenomenal cuando tenemos estrés. Luego el tema de las proteínas, que realmente se comen proteínas en exceso, o sea que no es ningún problema, pero que seamos conscientes que es importante tomar la proteína porque está relacionado con la síntesis de muchas sustancias, como por ejemplo las endorfinas o la serotonina. Todos estos elementos, la síntesis es gracias a las proteínas, ¿no? A determinados aminoácidos. Luego también, por ejemplo, tenemos el tema de las enzimas, que es un tema que tenemos que tener muy presente. Las enzimas digestivas que nos ayudan a digerir los alimentos, cuando tenemos estrés, se reducen muchísimo. Entonces, ¿cómo podríamos saber si nos faltan estas enzimas, ¿no? Pues por ejemplo, personas que sienten con ardor de estómago, con mucha pesadez después de comer, con mal aliento incluso, con la piel muy seca. Todo esto son síntomas de falta de enzimas. ¿Cómo podemos intentar aumentar esta cantidad de enzimas? Que también se reducen, por ejemplo, con la obesidad o con personas, bueno, según nos vamos haciendo mayores, también se pierden muchísima cantidad de enzimas. Por ejemplo, una buena posibilidad es tomar en los crudos que tomamos, por ejemplo, la ensalada, que sea al principio de la comida. Eso hace que segregues muchísimas más enzimas y vas a digerir muchísimo mejor los alimentos. Luego también, importantísimo, el magnesio, ya que el magnesio se relaciona con el estrés, con la ansiedad, sobre todo cuando tenemos el magnesio bajo, cuando tenemos suficiente magnesio. Hay estudios que demuestran el efecto directo que tiene con la ansiedad. Y, bueno, ¿qué alimentos tienen magnesio? Pues, por ejemplo, el germen de trigo tiene magnesio, muchísimos cereales, tiene también las semillas de calabaza o de girasol, tiene muchísimo magnesio, el tofu incluso tiene magnesio. Y aparte del magnesio como mineral, pues también el zinc, el manganeso, el cobre, el selenio, todos estos minerales son importantísimos. Tomar complementos de ellos cuando hay estrés, porque realmente son minerales que van a desprender completamente, ¿no? Y
Y luego algunos complementos, tenemos por ejemplo la levadura de cerveza, que es buenísima para cuando hay estrés, está muy relacionado, eso, sobre todo con el sistema nervioso, ¿no? Porque es de verdad que es el sistema que más nota ese estrés y que más lo sufre. La levadura de cerveza, por ejemplo, no tomarla en casos de, por ejemplo, candidiasis, porque es una levadura, tampoco si hay enfermedad de Crohn, o si se están tomando antidepresivos, por ejemplo, porque puede subir la tensión arterial. O también cuando tenemos el ácido úrico. Cuando tenemos ácido úrico alto, tampoco tomar la levadura de cerveza porque puede aumentarlo. Otro complemento que podríamos tomar también es aparte de la levadura, es el germen de trigo. Tiene muchísima vitamina E, es antioxidante. O la lecitina de soja, ¿no? También por el mismo motivo, por la vitamina E. Y luego, por supuesto, también pues, todos los ácidos grasos que también se ven muy afectados cuando hay estrés. Si conseguimos un complejo de omega 3, omega 6 y omega 9, pues realmente esto nos va a fortalecer y dar un poco esas raíces que necesitamos, ese centro, para hacer frente a ese estrés. Y esto era un poco lo que quería contar. No sé si tenéis preguntas y demás. Muchas gracias. Sí. Voy a hacerte sobre la alimentación 3 preguntas. La primera era sobre la leche. He oído hablar más de la leche entera, la desnatada, pero por otro lado también he oído que la desnatada se le quita muchas propiedades. La segunda pregunta era sobre el azúcar, he oído que también es muy mala, en cambio el azúcar moreno parece que es mucho mejor. Y la tercera era sobre la carne, con qué frecuencia es bueno tomarla, o si no, cómo tomarla. Vale, empezamos por la primera, el tema de la leche. Yo estoy muy en contra de tomar leche. Por un lado, a nivel de salud, por supuesto, sobre todo la leche normal, que tiene muchísimos antibióticos, muchísimas hormonas que le ponen a la vaca para que crezca más grande y nos dé más leche de la que realmente la pobre vaca puede dar, o sea, mejor biológica. Pero bueno, yo en general no estoy a favor, porque creo que de alguna manera, esto es un tema a debatir y seguro que muchos os... Pero yo desde mi punto de vista creo que la leche no solamente no te da te da minerales, pero ¿qué ocurre? Que la leche es un producto muy ácido. El pH de la sangre, el pH del organismo es muy importante. La sangre tiende a ser muy ácida, entonces cuando nosotros tomamos alimentos ácidos, nuestro organismo tiende al equilibrio, intenta alcalinizarlo. ¿De qué manera? Cogiendo minerales de nuestro propio organismo, sobre todo de los huesos. Entonces, mi punto de vista es que no solamente no te va a dar minerales, sino que en cierta manera te los va a quitar. Y creo que es eso, ¿no? Que hay que intentar tomar alimentos que tiendan hacia la alcalinicidad, porque todos los alimentos que tienden hacia la acidificación, lo que nos producen, se ha visto ya relacionados con cáncer, incluso con el envejecimiento, que es fatal los alimentos ácidos, ¿no? Y la leche lo es, y yo la eliminaría. Tampoco la leche de soja, que mucha gente está cogiendo el sustituto de la leche de soja. La soja es una legumbre que cuando se cocina hay que cocinarla durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tiene el ácido fítico que realmente impide que absorbas bien el resto de alimentos que tomas con esa leche, incluso que la digieras. Entonces, la leche de soja yo tampoco la recomiendo. Yo siempre recomiendo la leche de cereales, o de avena, o de arroz, o de camut, siempre y cuando quieras leche a nivel emocional, ¿no? Porque muchas veces queremos el vaso de leche antes de irte a dormir y eso es a nivel más emocional que necesidades. Porque si lo que quieres es por el calcio, ¿no? O los minerales, pues tienes otros alimentos con mucha más cantidad de calcio. Pues tenemos las algas, tenemos las semillas, tenemos todas las hojas verdes, ¿no? El brócoli, todos estos alimentos tienen muchísimo calcio. Eso en cuanto a la leche, no sé. ¿Derivados lácteos son yogures y quesos? Yo lo reduzco lo máximo posible. Sobre todo la leche, pero todo el resto de lácteos yo no lo recomiendo nunca. Incluso el queso, por ejemplo. También lo reduzco lo máximo posible. Lo máximo posible, sí. ¿no? Sí. Queso, la leche está en la Exacto, misma... sí, exacto, lo reduzco. Luego el tema del azúcar, la verdad que la azúcar de caña es verdad que tiene un poco más de minerales y de vitaminas, sobre todo de minerales, pero es tan pequeña la proporción que tiene que realmente en tu cuerpo tendrías, o sea, si tomas grandes cantidades de azúcar a lo mejor, pero realmente también es un alimento muy ácido y yo como sustituto siempre recomiendo o la melaza de cereales, la melaza de arroz, la melaza de cebada,
o el sirope de ágave, por ejemplo. Estos alimentos te endulzan y no produce el mismo efecto que tiene la sangre en tu organismo, ¿no? Son mucho más equilibrados. ¿Y la miel? ¿Y la miel? De ágave. Y la miel es muy yin. Entonces, también depende de con qué lo sueles tomar, ¿no? Con cuánta asididad. Yo la miel la reduzco. ¿La qué? La miel la reduzco, ¿no? La reduce. Como Sí. sustituto del azúcar, no se puede tomar diariamente la miel. Diariamente yo no la recomiendo. No, recomiendo mejor eso, las melazas de cereales, que realmente pues vienen de un cereal y está mucho más, es mucho mejor para el organismo. Y luego también aprender a distinguir el sabor dulce de los alimentos. Hay alimentos muy dulces, pero muy naturales. Claro, es un dulzor diferente a lo que decía antes del estómago bajo y páncreas, ¿no? Intentar no tapar los sabores de los alimentos, que está todo modificado y todo cambiado. Entonces, si tú empiezas a comer más, con menos sal, con menos azúcar, con menos vinagre, empiezas a notar ciertos sabores que antes no conocías. Y también pero claro, es un proceso y es un cambio lento, ¿no? La semana pasada estuvimos en una granja, apícola, Sí. y estuvimos viendo las colmenas y cómo se acaba la miel, en fin, que lo vimos in situ, ¿no? Entonces, no sé, me rompes un poco los sistemas que digas que la miel no es un producto positivo, bueno, recomendable para el organismo. Es un producto... Me descolocas. Lo siento, pero es un producto que tiene una vibración, la miel tiene una vibración muy rápida, muy rápida. Entonces realmente eso te sube mucho te da una energía como que va hacia la parte de arriba, ¿no? Si tú tomas miel y cierras los ojos, es que es una energía que va hacia arriba y que de alguna manera te está dispersando. Si tú intentas concentrarte, también es bastante difícil. O sea que tampoco. Yo no lo recomiendo. De forma diaria. Otra cosa es que te tomes miel de vez en cuando, fantástico, pero todos los días no como normal. Yo te recomiendo eso, sobre todo de cereales, que está más... Y luego en cuanto a la tercera pregunta, el tema de la carne, yo te diría que intentarás reducirla lo máximo posible. Puedes empezar sustituyéndolo primero por pescado y luego por proteínas vegetales, ¿no? Porque esto de los cambios es algo que tiene que ir muy lento, porque si tú de repente de un día para otro cambias, dejas todo, lo mantienes durante 3 días, una semana y luego lo mandas todo por ahí y dices, mira, digo, entonces cambios lentos y la carne reducirla lo máximo posible, también por todos los productos que les echan y bueno, todo el tema medioambiental, ¿no? Que es increíble cuando uno se pone a ver datos de la cantidad pues el gasto que hay, por ejemplo, toda la cantidad de cereal que se cultiva para para generar el alimento para producir los piensos de los animales, ¿no? Se dice que en España creo que es en Europa cerca del 60% del cereal que se cultiva va destinado a alimentar animales y en Estados Unidos creo que hasta el 90%, que es alucinante eso, la cantidad de suelo que se está destruyendo para tener que producir, que cultivar todas estas soja para alimentar. Y si pones cuánto se gasta, ¿no? Para conseguir 1 kilo de cereal necesitas en agua 900 litros de agua, para conseguir 1 kilo de carne 15.000 litros de agua, que es alucinante, ¿no? Y bueno, para conseguir 1 kilo de carne creo que está en torno a 12-13 kilos de cereal necesitas para conseguir 1 kilo de carne. Si lo utilizas para dar de comer a la gente sin tener que hacer primero al animal y después a a nivel medioambiental y a nivel de salud, vamos, las dos cosas son. Del tema de los transgénicos, ¿puedes decir algo? Sí, bueno, yo creo que los transgénicos no hay estudios realmente que demuestren, porque no sé hace cuántos años se ha empezado a hacer, pero no hay estudios científicos que te puedan decir los efectos que va a tener. El problema que tiene es que no ha habido leyes para señalar qué alimentos son transgénicos. Hoy en día no se sabe. El maíz dicen que es todo transgénico lo que existe, ¿no? Entonces, ¿Y la soja? Y la soja dicen que también que gran parte de la soja es toda transgénica. Entonces, bueno, yo no estoy a favor de los transgénicos y creo que va a ser un problema si se empiezan a realmente, que ya hay estudios que empiezan a salir que hay efectos negativos en la salud. El problema es que que hoy por hoy ya no se puede saber, porque ya han empezado a ser semillas de semillas y no puedes saber 100% qué es transgénico y qué no. Entonces creo que va a ser un problema. Sí, cuando empieza a salir ya... No hay datos. No, hay cosas, pero está todo como muy... No hay nada muy claro. Sí, exacto. No se sabe muy bien, pero sí. Sí, perdón, la que tú, Virginia. Sí, mira, por el tema de los lácteos, a mí una vez me dieron una explicación
explicación muy técnica, que no me acuerdo, pero que se resumían básicamente que para los orientales no era conveniente, pero en cambio para la gente de tipología occidental sí. No era malo, era una teoría distinta a la tuya. En el supuesto que lo que nos comentas, que no debemos tomarlo, por ejemplo, para las mujeres, para evitar la osteoporosis, ¿cómo hacemos? Bueno, yo creo que el calcio, lo que decía antes de los minerales, ¿no? Que muchas veces se toma la leche para conseguir calcio. Sí. El calcio se puede coger de alimentos que tienen más porcentaje de calcio que por ejemplo, las algas tienen muchísima. La alga nori, por ejemplo, es de las algas que más calcio tienen. Las semillas de sésamo, por ejemplo, tienen La alga nori. alga nori, que Alga nori. nori, sí, son unas algas que las encuentras o en copos o en unas hojas así cuadradas que tienes que tostar, los pones encima de... Perdona, nori, N-O-R-I. Son las algas que se utilizan para hacer el sushi. Y este tipo de alga, por ejemplo, tiene muchísimo calcio. O también toda la hoja verde, el brócoli, la judía verde, todos esos alimentos tienen muchísimo Lo calcio. mejor es todo eso. Pero lo suficiente para evitar... Lo suficiente para sí. Pilar. Mira, para la rinitis crónica, ¿qué es bueno comer o no comer? La rinitis crónica es algo más, es una enfermedad más de inflamación. Entonces yo te diría que intentaras eliminar sobre todo esos alimentos extremos que hemos hablado, ¿no? Los estimulantes, los azúcares, los lácteos, las frutas tropicales. Te diría que redujeras ese tipo de alimentos y que intentaras tomar eso más, cosas que te nutran, las proteínas vegetales, los cereales, las verduras, las frutas, todos esos alimentos. Perdón, Paco. No, es decir, entonces partidaria de los complejos estos vitamínicos, las cápsulas, cuando no llegamos a buscar comida, eso no tenemos conocimiento suficiente para conseguir esos minerales y demás. Sí, yo creo que a través de la alimentación, si tú tienes una buena alimentación, no hace falta ese tipo de complejos, pero sí que hay veces, por ejemplo, en épocas de estrés o en determinadas épocas de tu vida que realmente creo que te ayudan, sí. Sobre todo cosas naturales, ¿no? La levadura de cerveza o, bueno, complejos vitamínicos de una buena casa y de... Pues hay que saber cuál es una buena cápsula, una cápsula, eso ya depende Claro. de la intuición, no más que esté en algún Claro. instituto que referencie qué productos. Sí, son bueno, luego los puedes mejores. preguntar y demás, pero sí. Pero vamos, yo creo que si tú tienes una alimentación equilibrada no hace falta tener complementos. ¿Qué opinas tú de Fernando Sánchez Dragó que debe tomar, corregirme, 14 cápsulas diarias? No, 70. De hecho, 14 por día. Sí. Todo el tema de los medicamentos son muy yin, te dispersan mucho, a lo mejor eso para la hora de escribir le ayuda, ¿no? A la hora de estar, trabajar en su... Suele ser en particular, ¿no? Yo quería comentarte, bueno, me parece interesantísimo, pero, por ejemplo, hay cosas, o sea, como que me sorprende que el tipo de alimentación que llevamos es absolutamente diferente a la que tú nos estás aconsejando. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho? O sea, no sé si es la duda que yo tengo, que nos hemos ido como equivocando completamente, que seguramente sí, pero por otra parte también me sorprende es que nos ofreces alternativas de productos que no son de aquí y sin embargo se nos hace hincapié en que nos alimentemos con cosas de aquí. Por ejemplo, que el calcio lo tomemos de las algas. Bueno, A en ver, España... claro, ¿entiendes lo que te digo? Que no sé cómo explicarte, que por una parte que hay un poco una contradicción entre vamos a alimentarnos de lo de aquí, lo que tenemos al lado, y luego de repente, pues yo pues las algas y el tofu, cosas que no sé, que no forman parte de nuestra cultura tradicional, ¿no? Es curioso porque ¿hace cuántos años llevamos comiendo como se come hoy en día? ¿Hace cuántos años hay Burger King, hay comida rápida? Antiguamente, nuestras abuelas lo que hacían era legumbres, cereales. Si tú te alimentas, nuestros mayores, si te alimentas de legumbres, de cereales, de frutas, de verduras, de semillas, de girasol, de calabaza, claro, o sea que hace muchos alimentos, años la alimentación utilizaba más esos productos de los que esa tú era la nos alimentación hablas, de hace 60 años. ¿Qué pasa? Que desde hace 60 años aquí se ha empezado a tomar una cantidad de productos animales bestiales. Antes no se comía carne todos los días. Ahora hay gente que come y cena carne. Era una bestialidad. Era un lujo antes. Antes era un lujo. Hoy en día, o sea, se ha cambiado, pero esta alimentación es la alimentación que había antes. El tema de las algas, actualmente en España, hay dos empresas, creo que ha salido ahora la tercera, una en Cádiz y otra en Galicia, que están cogiendo algas de la península, de alrededor de la península ibérica, y realmente consigues algas de aquí. Y realmente, o sea, estoy hablando a nivel local. Sí es verdad que el tofu o ciertos productos a lo mejor que se pueden utilizar, pero la base son cereales integrales, el arroz, el trigo, etcétera. Bueno, trigo
tema aparte, pero cereales integrales, proteínas vegetales, que sobre todo las legumbres, las lentejas, los garbanzos, etcétera, verduras, semillas, frutos secos, esos alimentos no son tan extraños. O sea, son los alimentos que se han ido comiendo, lo que pasa es que se han modificado completamente, ¿no? Sí, aquí. Hola. Buenas. Bueno, felicitarte porque me ha encantado. ¿Vale? Gracias. Hay una cosa que sí que he echado de menos en tu exposición, que es sobre el tema del agua. Y yo por lo poquito que sé, se están haciendo estudios de lo importantísimo que es el agua, especialmente ahora, porque hay muchísima contaminación a nivel electromagnético, con todo el tema de microondas, tecnología de microondas, etc. Entonces, lo último que yo sé, pues, es que es súper necesario, precisamente por todo el estrés que se produce a nivel celular, beber muchísima agua, incluso 2-3 litros de agua, para ayudar a que esa acidificación se deje de producir. Me encantaría saber un poco qué opinas sobre el agua. Mi opinión, que justo ayer estábamos comentando el tema, es que es verdad que, por supuesto, el agua es buenísima, pero que también hay que escuchar el organismo. No es lo mismo alimentarte a base de carne y de productos animales, que realmente lo que necesitas ahí es limpiar muchísimo, necesitas depurar mucho más, que tienes una dieta mucho más cerca de los vegetales, las legumbres y los cereales. Entonces, igual que la alimentación se adapta a las condiciones climáticas, a la actividad de la persona, el agua también. O sea, yo eso de hay que beber 2 litros de agua no estoy de acuerdo. Creo que a lo mejor eso lo tienen que beber las personas que tomen más carne, pero una persona que se alimenta más de forma vegetariana, creo que no necesita tanta agua, sobre todo escuchar al cuerpo, no obligarle, ni obligarle a comer cuando no tiene hambre, ni obligarle a beber cuando no tiene sed, porque eso de alguna manera genera toxinas en tu organismo, no lo necesitas, salvo que tengas una patología, que es otra cosa, ¿no? La gente mayor, los niños, pero adultos sanos no necesitan, o sea, necesitas beber lo que el cuerpo te pide. Y en cuanto al agua, pues que sea de la mejor calidad posible, depende de las ciudades, justo lo comentábamos ayer el tema, ¿no? Que el problema, yo creo que es muy difícil conseguir, por ejemplo, agua embotellada en cristal, todo viene en plástico. Dicen, bueno, pues pasarlo a una botella de cristal y tenerlo en casa en una botella de cristal y beber de esa botella, ¿no? Siendo agua mineral. Pero claro, ya te está viniendo en una botella de plástico, que si ha tenido calor, lo han transportado ahora, en este mes, pues realmente hay un montón de sustancias que se transmiten en el agua, ¿no? Claro, sí, Yo trabajo en ese mundo, fatal. yo trabajo en ese mundo y en el mundo del plástico, y el PET, que es el que ha sustituido al PVC, pues realmente yo recomiendo que el agua en una botella de PET que no se tenga en un coche y que no se beba con agua, que no se beba el agua caliente, sino que se tire inmediatamente. O sea, os lo recomiendo. Una botella de estas que se repone incluso en casa con el agua, a la tercera o cuarta vez que lo repones empiezas a tener unos olores del PET, o sea, del material que bueno, que es que echa para atrás. Y dicen que es uno de los materiales más nobles, sin embargo no es recomendable, O sea, que eso os lo comento, ¿no? Sí, ahora están haciendo también muchos estudios con el agua de mar. En pequeños sorbitos también hay muchísimos estudios y está viendo que es que es buenísimo para el organismo, ¿no? Hay varias empresas ya que están empezando a... Es muy interesante. A ver, con relación al estrés, lo que has argumentado con la alimentación, si en realidad mi mente es la que siente algo como una amenaza, no tendré que trabajar primero mi mente, porque claro, siempre va a estar eso ahí, ¿no? O sea, porque mi mente, esa circunstancia que estoy viviendo, la ve como una amenaza, ¿no? Sí. O sea, eso es... Está todo conectado, pero realmente cuando tú tienes una buena alimentación vas a tener más predisposición para trabajar el tema de las emociones, de la mente, vas a tener más facilidad. Yo siempre digo, ¿no?, que la alimentación es la base, que somos lo que comemos y que luego, por supuesto, hay que seguir subiendo, ¿no?, la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual, que está todo conectado. Pero con una alimentación equilibrada y una alimentación sana vas a tener más fácil que si te alimentas a base de bollería, de cosas horneadas, de pizzas y demás. Eso te va a dificultar mucho el trabajo a nivel mental y emocional. Precisamente es el panadero el que ha pasado. Hablando de harinas. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Estas cápsulas que se venden de las herboristerías, por ejemplo, como el fósforo, el magnesio y todo esto que está tan de moda en las herboristerías,
y que las tomamos, yo concretamente tomo, pues tomo fósforo, una cápsula por las mañanas, y tomo magnesio, microsferas y tal, llevo tomándolos hace mucho tiempo. Esto es recomendable en lo que yo realmente, a mí me viene bien, porque tengo mucho desgaste mental, mucho, sobre todo físico, o sea, mental, y yo me noto que puedo aguantar perfectamente el trabajo del día, que es bastante Y antes de importante. tomarlas no podéis... Bueno, eso un buen día, pues hace ya varios años empecé a tomarlo y me he encontrado mucho más estable, mucho mejor en el plano mental y eso, y de fuerza. No sé, te cuento eso. Sí, yo eso como comentaba antes, ¿no? Que en principio no lo veo necesario si llevas una alimentación adecuada, Sí. pero que si tú ves que te sienta bien y que realmente también a nivel mental, a nivel como si fuera un placebo, exacto, pues te funciona, ¿no? Entonces si tú sientes que te sienta bien y son cosas, pues estamos hablando de un magnesio o una cosa así, pero bueno, que siempre tengas en cuenta que está eso ahí, que es como complemento, digamos. como complemento. José María. Respecto a lo que habéis hablado del agua mineral, yo por ejemplo, la que tomo en casa es depurada a través de osmosis. La osmosis, ¿qué tal es para...? Bien. ¿Es mejor que tomar agua mineral comprada en el supermercado? Depende también de dónde vivas, ¿no? Que hay sitios donde el agua es muy caliza, donde yo vivo es muy caliza. Claro, pues genial si consigues eso y a través de las jarras estas... No, osmosis, máquina de... Ah, es una máquina que te lo hace sí, todo, sí, que te cambia. Sí, es una máquina que va, por ejemplo, donde tiene la salida del agua y en el grifo pues ya me sale el agua. Hacer así directamente. Sí. Pues genial. Muy bien. Es bueno eso. ¿Cómo se llama eso? Sí, muy bien. Un filtro de estos así, que es así como... Sí, bueno, es una máquina grande. Es una máquina grande. Sí, pues genial. Genial. Perdona un momentillo. Si el agua osmotizada, no sé si lo veis, el osmosis lo que produce es un intercambio en una membrana y lo que hace es eliminar elementos. El agua osmotizada es para utilizarla, por ejemplo, en la industria. Yo lo utilizo porque es un agua pura, pero un agua pura que no tiene minerales. Entonces, cuidado, no se puede utilizar una agua osmotizada como agua para beber continuamente, porque está carente de minerales. Entonces le echas a las plantas. Hombre, vamos a ver, si yo te pongo una balanza en un agua que la tiene todavía con mucha cal y la tengo osmotizada, por supuesto que es mejor la osmotizada, pero no para estar consumiéndola continuamente agua osmotizada, porque no tiene minerales. Claro, pues tampoco Pero bueno, realmente... la alimentación. Pero los minerales, desde mi punto de vista, los minerales que te puede dar el agua son mínimos. Entonces hay muchos alimentos, la fruta, las verduras, que la cantidad de desde mi punto de vista es lo que te va a dar sobre todo los minerales que necesitas en tu dieta. Con lo cual, aunque bebas lo que sea, yo no lo veo, luego lo pero complemento con los alimentos. ¿no? Claro, yo ese es mi punto de vista. Sí, allá al final. Está ávida de elementos, entonces tú un agua osmotizada la metes en una tubería de hierro y la oxidaría inmediatamente, porque es un agua que está ávida de coger algo, porque se lo has quitado previamente, entonces hay que tener cuidado con agua. ¿Pero es osmosis o ionizador? Es osmosis, osmosis inversa, me parece que se llama. Que es distinto. No es osmosis. Sí, al final. Al final. Lo de que parece de llenar de leche. Se están enriqueciendo este Comer al día. Depende mucho de la persona. Esta forma de alimentación no puede ser igual para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, personas más débiles, personas que en este caso serían más G, ¿no? Personas que tienen más a la enfermedad, más vulnerables, que hablan más bajo, más reservadas, estas personas normalmente, les digo, pues come menos cantidad, más veces al día. Personas, en cambio, muy extrovertidas, con mucha energía, muy activas, que suelen tener el fuego digestivo muy fuerte, pues te digo, vale, pues come a lo mejor un poquito más de cantidad, 3 veces al día. Pero depende de la persona, ¿no? Ana. Sí. Bueno, yo quiero volver al tema de la leche, porque quizás sea lo más controvertido y lo que no se llega a explicar. Yo, pues con los homeópatas a veces dan unos razonamientos que te pueden convencer o no, pero lo que es evidente es saber qué es la leche. Entonces, la leche es un suero sanguíneo de un animal. El problema es que las vacas ahora mismo están estabilizadas, están con hormonas, con antibióticos. La mayoría están enfermas, con lo cual estamos tomando un suero sanguíneo de un animal enfermo. Hay otra razón, está la uperización, esterilización, porque ya no está permitido tomar leche de una vaquita que tengas en lugar. ¿Qué pasa? Pues que ese proceso
lo que va haciendo es quitar, y sobre todo las desnatadas, quitar la grasa, la mantequilla, la leche, todo. Cuando tomas una leche entera de un animal, tarda 4 horas en hacer la digestión, porque hay un cuajo en el estómago. Sin embargo, una leche desnatada, como está batida, uperizada, desnatada, tiene la grasa, la poquita que tiene, está micronizada. Y en 4 minutos está en duodeno. Es tan ácido que produce microperforaciones intestinales. Lo cual hace que los niños tengan cantidad de dermatitis, la cantidad de gente, y la poquita grasa que hay pasa directamente a nuestro torrente y aumenta el colesterol. ¿Qué pasa con la publicidad? Es una gran industria. La leche con omega 3 baja el colesterol, claro, y sin omega 3 lo sube, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora todo el mundo tiene colesterol? Entonces, pues puedes decir, no, es que los lactantes, es que los animales no toman leche después de crecer. No, tampoco van a la biblioteca. Nosotros tenemos una cultura y no pasa nada por tomar un arroz con leche. Pero la toma sistemática y la recomendación que se hace de tomar leche desnatada, como los yogures desnatados, nos están intoxicando, acidifican y descalcifican y hacen un peso para la metabolización que no compensa. Entonces, pues se ha incorporado y es un tema de cambiar el tratamiento de la compra. O sea, porque realmente tú puedes tomar un queso de oveja, si es posible, de vaca, o sea, de cabra, porque están más en el campo, y de leche cruda. Porque si es pasteurizada, es que quitas los fermentos lácticos. Entonces, ¿cómo vas a tomarte después unos probióticos con fermentos lácticos que no sirven de nada cuando estás quitando la alimentación? Entonces, el problema es que tenemos mucho y tenemos tanto que entonces todo el proceso de refinamiento del azúcar, de las harinas que no son harinas, porque es que no tienen ningún tipo de vitamina, pero sobre todo la leche se ha incorporado como un elemento que hay niños que se alimentan de yogures, de Petit Suisse y del Vive con 5 años. Entonces eso sí que es un problema bastante grave y que tenemos muchísimas informaciones y publicidad del Danacol, de no sé qué, del Actimel, que están causando verdaderos estragos desde mi punto de vista en la sanidad general. Bueno, ella es Ana González Blanco, que es doctora, odontóloga, o sea que habla con cierto criterio. Es un razonamiento el mejor. Entonces, esto, bueno, hay los Didier en Francia, sabéis que está mucho más integrado todo esto, un alergólogo infantil, y entonces, bueno, o sea, la leche desnatada, desde luego, es veneno. Es lo que, oye, para la menopausia, oye, para el niño, oye, para no engordar. Entonces, leche de almendra, es muy de aquí. ¿Qué pasa con la leche de almendra? ¿Engorda? Pues no, engordas tú, pero los alimentos engordan. Como eso, el aceite de oliva. El Danacol realmente no es... Es más, todos esos probióticos que están metiendo son lo que dan a los animales para engordar. Bueno. O sea, que no es un tema que la gente lo toma como dieta y como un complemento, y lo que están haciendo es acabar con su flora intestinal natural y además que meter unos elementos extraños que no solamente no te están aportando ningún elemento beneficioso, sino desequilibrándote y empobreciendo todas tus defensas. De hecho, en algunos países, vamos, está prohibido, pero bueno, pues te cambian el nombre, entre el tal, y hay una industria detrás muy poderosa. Para los niños, en edad de crecimiento, para los niños es necesario el calcio. Pero es que sí, pero lo puedes coger de otros alimentos. Realmente es una creencia que hay en la mente de las personas. Eso es leche de leche, o sea, ¿qué es esto? O sea, nosotros teníamos incorporadas las almendritas, hay cantidad, el brócoli, hay mil cosas. Hay muchos alimentos que dan calcio, o sea, no es necesario para tener calcio tomar leche. Es una creencia que hay en la sociedad de que eliminarla, o sea, no es así. Pero está muy metido y mucha gente se le da. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, Los LK6 son como ecológicos, pero esto debe tomarse durante un periodo de tiempo o puede tomarse o verdaderamente no sirve para nada. Yo no estoy muy a favor. ¿De qué? LK6, LK6. Ah, el LK6. Bueno, los LK6 de Danone, pero yo lo tomo ecológico, no como Danone. Yo de Danone no tomo. No lo conozco yo. Sí, Carlos. Yo tomo
poquito perdido con el tema de los superfoods. Esto que se encuentran en muchas ferias, se encuentran el cáñamo, en la chá, en las algas, no sé si tiene... ¿Sabes lo que digo? Arcoíris, la gente que tal... ¿Eso qué? ¿Reúne condiciones para tomarlo siempre? Sí, o sea, depende, claro, depende de la alimentación que te estés llevando y depende de la situación que tengas. Realmente tú cuando tienes, por ejemplo, estrés, tú estás ahí perdiendo una cantidad de vitaminas, minerales, estás perdiendo muchísimo. Entonces, si eso te ayuda para ese momento de tu vida, genial. Y hay alimentos de estos que tienen muchísimas propiedades y son fantásticos. Pero no para tomarlo siempre. Yo no estoy a favor de Para tomarlo únicamente, porque yo entiendo que hay mucha gente, el chiquito este arcoíris, como que come solamente eso. Yo para nada No, porque creo que los alimentos de forma natural te lo dan, entonces ¿para qué te vas a ir a comer solo cáñamo o comerte estos productos, no? Yo no... Entonces hay que sustituir la leche por el té. Sí. ¿Por el? Té, por ejemplo, no, más este no. No te quedes desayunando. Claro, una cosa es un sustitutivo de que quieras beberte algo fantástico, pero no tiene las mismas propiedades. Ya, para equilibrar, entonces al mediodía... No, sustituir en plan... Pero, por ejemplo, hablando de los té, los té que hablan que es el té verde, que es el té rojo, que es el té negro, no son buenos estos. El té es un estimulante que depende, hay tés que no tienen teína, depende del tipo de tés. Pero bueno, si empiezas a sustituir el café por té, pues mejor, te vas a hacer. Y luego si consigues infusiones, que son encima, te dan muchísimas cosas positivas, infusión de romero, de salvia, de tomillo, hay mil tipos de... Es que yo llevo 30 años sin tomar café. Estoy con la homeopatía y la verdad es que no lo necesitamos, estamos fenomenales. Y tomamos té rojo de vez en cuando, un té verde, té rojo, y con la homeopatía del café ya sabes, ¿no? Sí, allá al final. Calentar esto con microondas es descartarlo, eso. Completamente. ¿Y la cocina por inducción? Mucho mejor de fuego, con fuegos normales, no con inducción. Sí, porque todo lo que es eléctrico lo que hace es desvitalizar de alguna manera el alimento, ¿no? Hay un estudio que es, hay unas fotos que es una planta que se riega durante no sé cuántas semanas, está en internet, no me acuerdo cómo se llama, y entonces realmente riega con agua normal, o agua que se ha calentado en microondas y luego se ha dejado enfriar y se riega. Entonces ves la evolución de la planta y es alucinante. Es alucinante. Sí. Es no probarlo en casa, hacerlo durante... Y vais haciendo fotos y vais comparando dos plantas, ¿no? Iguales, y una la regáis con agua del grifo y otra con agua que hayáis calentado en el microondas y luego la dejáis enfriar antes de echarla a la planta y la echáis. Y alucinante. Pero bueno, tampoco será tan peligroso, ¿no? Mira, que se use por la mañana, que lo hace rápido. Nosotros ya lo hemos quitado. Nosotros hace ya 20 años que lo quitamos. Sí, Carolina. En un minuto lo calientas, ¿sabes? Pero digo, un té al día tampoco calentarlo de esa manera, ¿no? También es que la ropa y estudios, que no se va a utilizar. Aquí hay alguien que quiere que no, pero con tu permiso. Sí, claro. Sí, Carolina. Perdona, sí, referente al tema de eso, bueno, yo tengo un tema de una fundación mundial para el tema de ciencia natural y prácticas. Hay muchísimos estudios sobre lo dañino que es la tecnología microondas. Y el hecho de que tú te calientes en el microondas una sola vez es súper dañino porque crea un estrés celular continuo y tu sistema inmunológico se te termina debilitando. Va a depender de tu genética, etcétera, pero hay estudios, te puedo hablar más de 6.000 estudios. Lo que pasa es que la industria pues está empeñada en que bueno, que es buenísimo porque se utiliza también a nivel médico en otra serie de cosas y tal, pero realmente la tecnología microondas pasa exactamente eso. Tú coges agua, lo calientas en el microondas y te pones a regar a un ser vivo, que puede ser la planta o puede ser tú, te comes ese agua, la planta o tú, y puedes ver la comparación. La planta con el agua calentada en el microondas termina como horrible y tú puedes terminar exactamente igual. Entonces, aparte que hay un regalo para la persona que abre de radiación, cuando tú abres el horno microondas, es mentira que no sale la radiación fuera, sino que sale fuera, porque yo lo he visto y me lo han demostrado, y sale fuera. Además, la persona que abre la puertecita del microondas
tiene una radiación extra. Además, cuando te comes el alimento, el cuerpo no lo reconoce porque está todo el patrón totalmente cambiado. En fin, un regalo. Yo lo veo fabricar, y si vieses cómo lo fabrican, es que se te quitan las ganas de todo. Y los pollos, en las fábricas de pollo, me gustaría que fuesen a ver fábricas de pollo, es que, bueno, es pasar por la fábrica de pollo, y es que tienes que salir corriendo del olor tan pestilente que echan de eso. Bueno, si os parece lo dejamos aquí.